Recuerdos y cultistas. Ha sido una pequeña demostración porque demuestro mis poderes místicos muy a menudo, pero no mis poderes futbolísticos. Recibo ciertas críticas y hacéis bien en cuestionar siempre, en haceros preguntas, tenéis que cuestionarlo todo, incluso a vuestro maestro, pero efectivamente poseo agudas habilidades futboleras. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a hacer también, por supuesto, la predicción del partido contra Austria. Todavía no es momento de celebrar, todavía nos esperan misterios, nos acechan muchas amenazas más allá de la fase de grupos. Vamos a ponernos muy serios, ¿vale? Vamos a recordar un poco y vamos a relacionarlo todo con la Eurocopa, que predije, por supuesto, de principio a fin. Aquí tenemos, esta fue la predicción para el partido del debut. Teníamos nada más ni nada menos que al loco al empezar, a la carta número 0, que es de hecho la misma que sacamos para el debut ante Croacia en la Eurocopa. Parece el debut de la selección ganadora. Es un comienzo destinado, el 0 está destinado al 21, al final. Esta pareja de 11 y 10 es una pareja perfecta que vamos a ver más a menudo y que de hecho ya vimos también en el debut de la Eurocopa. Paralelismos, misterios que hace el tarot. También, de hecho, ahora que me acuerdo, en el debut apareció el arcano número 13 para Croacia y hacía alusión a una especie de necesidad de cambio de ciclo en Croacia, al que no obedecía del todo. Y con la emperatriz veíamos esos destellos. La emperatriz es la carta que ha escogido desde la Eurocopa el tarot para describir a esta España. Y el carro es ese juego directo que espera el contragolpe, su oportunidad al final. Quedó en 0-0. Pues si contamos los números para Cabo Verde, 13, 10 y 7 son 30, que menos 22 porque los números vuelven a empezar, sería la justicia. Mientras que España suma 14 directamente, que es la templanza. Templanza y justicia, que me parece absolutamente ilustrativo del partido, ya que es una España que mueve el balón, juega, pero no es capaz de arriesgar, mientras que hay un Cabo Verde sólido, defensivo. Incluso me parece ver una especie de cierre total en la portería. La actuación tan comentada de Bociña, de ese portero de 40 años. 40 menos 22. La luna. Interesante. ¿Pero qué es esto? Pero si esto no era Cabo Verde, ¿a que no? Una prueba más que os hago para saber si estáis concentrados. Una ilusión más. ¿Estabais despiertos o estabais soñando? ¿Estabais hipnotizados por mí? ¿Os habéis dejado convencer por el mago una vez más? Estoy entrenando vuestra visión. Bien, pues ese loco se encontraba ya con el mundo de repente. Nada más en el siguiente partido. Pero bueno, el mundo, el tarot lo identifica con un momento pletórico de juego realmente. En la Eurocopa, el mundo se lo reservó el tarot para las semifinales contra Francia, y yo creo que efectivamente fue anímicamente el momento más elevado para España, que fue esa remontada con ese gol de Lamine Yamal, un subidón total, y yo creo que ahí fue cuando, superando esa Francia, posiblemente la selección más poderosa a la que se enfrentó, de alguna manera ahí fue donde ganó el mundial incluso, y así lo ve el tarot. Y bueno, el mundo también salió en la final, pero le salió a Inglaterra, haciendo una referencia más bien a que tocaba techo con la final. Inglaterra estaba ya realizada con esa final. Tenía miedo de que aquí fuese una especie de tocar techo también, pero no. Fue ese juego pletórico de España, ese posiblemente uno de los mejores partidos de momentos de España en este mundial. Esperemos que no el mejor, aunque se lo pone ya aquí al mundo muy rápido. Esperemos que todavía nos queden muchos momentos pletóricos que ver de nuestra de la selección española. Yo no puedo incluirme ahí, yo no puedo tener un ego patriota y soy un canal, yo tengo que estar purificado. Jamás me veréis apoyar a España, jamás. También yo creo que fue ese 11 ideal, primer 11 ideal ya de España, ya de salida con Lamine Yamal, ese mundo, esa configuración ya estelar de España. Y el juicio, ¿por qué el juicio? Porque renacía España tras un comienzo abortivo, se da luz a sí misma en este partido, baja desde lo más alto y cae a la papisa, eso sí. Porque ya tiene el partido ganado, salió a ganarlo en la primera parte. De hecho, así lo dijo Lamine Yamal, así estaba planteado y así salió. Esa era la predicción de los jugadores, mi predicción, y tal cual se realizó en el universo. Ya ese final, con la papisa más tranquila, pensando ya en su clasificación, en resultados, con ese libro frente al diablo.
Esa papisa con ese diablo enfrente era pesadillesco. Pero bueno, el diablo fue la eliminación de Arabia. Igual que le salió a Uruguay, el diablo es la eliminación. O al menos yo creo que es el miedo a la eliminación. Está como en las profundidades, el diablo. Está en las profundidades. La fuerza nos tiene habituados, es una dificultad. Y el carro de nuevo un plan muy directo o una selección a la que no le va a quedar más remedio que confiar en el contragolpe, en el juego directo. Pero fue toda una trampa para mí. Veía a España empezando el Mundial directa a ganarlo. Sin embargo empató y me enfrenté a un momento difícil como visionario. Tenía miedo de haber dejado que aflorase en mí, estuviese cegándome. Apoyar a la patria. Aprovecharon ese pequeño momento de vulnerabilidad. Se infiltraron en mí, me hicieron sacar al diablo y aunque siguiese habiendo verdad, la trampa estaba servida y dije que España le iba a pasar muy mal y abrí un portal con el miedo. Vinieron y las otras razas y se vuelve difuso en mis recuerdos. Pero por suerte uno de mis guías apareció desde los cielos, no necesariamente muerto, pero apareció. Hay seres cuya alma ya ha tocado el cielo, ya se ha convertido en un arquetipo celestial que puede manifestarse en el cielo, pueden hacerlo en vida. Y Ronaldinho me tendió una mano, me dio unos consejos, por un momento me hizo sentir el éxtasis, me dio la claridad total. Sin embargo, aún quedaban secuelas y la siguiente predicción tuve que hacerla sumido en una especie de pesadilla, en una pesadilla, un monstruo verde de ojos rojos, intentando hacer ruidosa la predicción contra Uruguay. Vamos a verla en un momento. Bueno, se ha dicho que en este lugar del diablo, eso podéis verlo en el vídeo, la carta que quería salir era la rueda de la fortuna, que hubiese sido menos temible, una alusión de nuevo a la clasificación o no, una selección que ahí está, no como España que aquí superaba el juicio. Había presión, cierto miedo a no clasificarse, porque tiene más presión que otras selecciones además. Pero también fue un renacimiento. Y el juicio vuelve, como no, en el momento final de la fase de grupos para Uruguay. Salía para Uruguay, porque para España ya había salido, España ya superó ese juicio. Y bueno, comenzamos otra vez con la Emperatriz. Está presente de nuevo el fútbol de España. Creo que con la Emperatriz y el Diablo sí podemos ver esa pifia del portero. Ese Diablo, esa intervención de la suerte positiva para unos o negativa para otros. Pero al Diablo eso no le importa. Es una intervención de una energía en la que no hay ni bien ni mal. Es un caos. Se divierte generando un error. Algo endiablado ese arbitraje también. Algo de endiablado había en el partido. Esa energía del diablo presente. Ahí se adelanta España con un buen Pedri. Ahí hubo Emperatriz, pero no fue un partido para lucirse una vez más. Entre todo ese caos, entre todos estos seres pesadillescos en ese circo de los horrores. Os dije que iba a ser un momento muy creativo con la Emperatriz y con el Diablo. Digo que podría ser un partido entretenido. También dije luego que no veríamos mucha creatividad. Me pareció en algún momento que se cancelaban esa creatividad la una con la otra. En esa pesadilla en la que me andaba sumido, de la que estoy saliendo ahora. Además, el Diablo, esa tendencia a verlo como algo positivo. Realmente, si el Diablo le sale a España, para España, yo pensaría que no va a ser un buen partido. ¿A qué juega el Diablo? Depende mucho. Sin embargo, lo vi para Uruguay y el Diablo. Pero bueno, yo sobre todo lo que me agarré para dar una predicción fue a la progresión de 3, 2 y 11 y 5, 4 y 20. Vislumbré que España daba un paso más allá de la serie. Había una especie de paralelismo, es casi la misma progresión. Pero España daba un paso más, salía de esa serie, grado 1 de la siguiente, está en el 11, mientras que Uruguay se quedaba en ese 20. Y lo más desconcertante para mí era esa templanza, que no le pegaba nada a Uruguay, y efectivamente, no... ¿Dónde estaba esa templanza? La templanza que habíamos dicho suele ser... Lo más intuitivo es ver un juego de lado a lado, sin cierto control, sin demasiado ataque. Quizá podemos ver a la templanza en un plano defensivo. Templanza meramente defensiva. Templanza debería de ser una mezcla entre las dos polaridades, defensa y ataque. Defenderse con el balón o quizá atacar con la defensa. Si le damos la vuelta, ¿es eso lo que hizo Uruguay? Un Uruguay faltoso, digámoslo claro. Un Uruguay faltoso, de un fútbol muy bajo. Bajísima la categoría de Uruguay, por cierto. Tengo que decirlo. Víctor Muñoz
Gracias. En la cancha quedó claro. Gracias. Pero es que la templanza también es esa mezcla de Uruguay. Yo creo que no sabía si ir a apretar en la presión o si no. Es casi una templanza irónica. Es todo lo que no supo hacer. Templarse Uruguay realmente. Hay como una especie de ironía aquí en el tarot. Una especie de locura mística. Es la locura mística más grande a la que me he enfrentado en mi carrera como analista esotérico de fútbol y místico. La verdad es... No dejo de aprender, no dejo de sorprenderme. La templanza para Uruguay. ¿Dónde va a parar? O sea, y mientras tanto la papisa. Podemos entenderlo como una especie de consejo del tarot, quizá. Si el tarot le aconsejaba a Uruguay que necesitaba esa templanza como consejo, ironía, pero a la vez, si te lo quieres tomar como un consejo, necesitas una especie de equilibrio, pues España, por ahí va también, por ahí se refleja también en España. La papisa le estaría diciendo, no sucumbas a esta energía caótica, no te endiables, papisa, tranquila. Y eso sí, al final pues tuvo que aguantar esa desesperación de Uruguay con el juicio presente, intentos desesperados de Uruguay que España, sin poder jugar mucho, tuvo que aguantar para clasificarse. Mientras que Uruguay no pudo clasificarse. Qué curioso. Fuisteis la sombra de la templanza. Es como si ni siquiera hubiese sido digno Uruguay de una carta como tal. Porque todas las cartas son tan bellas. Incluso en el Diablo yo vi cosas positivas para Uruguay. Sobre todo para Arabia. Pero Diablo positivo, me comentaba Ronaldinho. No lo sé, Miguel. Claro, no realmente. Tienen su sombra las cartas. Por supuesto que la tienen. Y la templanza también. La templanza tiene su sombra, que es Uruguay, básicamente. Futboleros y ocultistas, vamos con la predicción de España contra Austria en octavos de final del Mundial de Fútbol de 2026. El Arcano 13. El juicio. La emperatriz. La papisa. La rueda de la fortuna. La fuerza. El Arcano 13 evoca una especie de nuevo comienzo. Se deshace de todo lo que había, ciega la tierra, deja un terreno limpio para el comienzo de esas eliminatorias. Es como si España limpiase la mente. Para Cabo Verde con el Arcano 13 dijimos que no había miedo. Para España también entonces debemos ver eso. Con la rueda de la fortuna y el juicio veo que a Austria le beneficia más el empate, mantener un 0-0. Le va a interesar llevarlo a penaltis. La papisa también la vemos muy pasiva frente al Arcano 13. A España se le viene más la presión encima. Tiene más prisa, más presión. Por tanto, esa energía de no tener miedo del Arcano 13 no se siente tanto. Se siente más como ese comienzo limpio. No ha sido la selección que más ha brillado del Mundial. Venía como más favorita de lo que se está presentando ahora. Parece que ese Arcano 13 tiene ganas de reivindicarse incluso. El Arcano 13 le da tan igual el pasado que no quiere una reivindicación, pero se nos presenta como un nuevo comienzo. El terreno vuelve a estar vacío en estos octavos y al final, con la emperatriz y la fuerza, casi nunca falla. Casi nunca falla. La fuerza, dificultades, la emperatriz, el buen juego de España. Casi nunca falla. La verdad es que tengo entendido que Austria es un equipo dinámico y esa papisa está mucho más esperando y esa rueda de la fortuna está mucho más cómoda. No estoy viendo ninguna presencia física, además, que creo que también la tiene. Donde quizá deberíamos ver el carro, que es una energía contragolpista, más dinámica, que lo tiene más claro. Vemos a la papisa como si tuviera ese potencial, pero continuase incubándolo. Puede estar pensando demasiado en no perder, en vez de en ganar.
Aún así no parece que vaya a haber un juego muy fértil al principio de España. Parece que le va a funcionar un poco a la papisa eso. Podría haber una prórroga. Incluso porque Juicio y Rueda de la Fortuna lo veo muy como un partido que no se resuelve. Y al final triunfa la emperatriz sobre la fuerza. Tengo algo reservado para el final. Una especie de nueva sección en la que me voy a valer de este libro para dar una profecía para el partido. Nostradamus nos va a brindar una profecía. O simplemente voy a abrir una al azar. Si Francia pasa más allá del mar de Liguria, te verás entre islas y mar encerrado. Mohamed contrario, más el mar Adriático, de caballos y asnos, roerán los huesos. Nos vemos en el análisis.